Recomiendo, y estamos aquí en este caso en Camiel, junto con el secretario general que tiene la CTA en Santa Fe, con el amigo, con José Testoni. ¿Cómo andás, José? Bien, bien. Gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. José, ¿con qué expectativas arranca este año, digo? En base a cómo terminó el año pasado, Claro. con los DNU que están en el Congreso de la Nación, digo, y lo que se visora para lo que se viene en estos meses, en esta semana nomás, digo, de enero y parte de febrero, ¿no? Bueno, uno quiere tener esperanza, que Colón ascienda, Claro. que todo funcione bien, que la industria explote, que la gente se vaya de vacaciones, que el dólar baje, que no los haya chicos inflación. pasen de grado, todas esas cosas, pero abandonando el pensamiento mágico, creo que es correcto de nuestra parte, como dirigente sindical, como referente para un espacio, tratar de hacer los análisis más fundamentados posibles, ¿no? Y las expectativas vienen en base al diagnóstico que uno tiene. Si uno hace un diagnóstico, después ve en base a ese diagnóstico qué es lo que puede pasar. El diagnóstico es malo porque se está iniciando un año con un primer año de gobierno de Javier Milei, de este equipo presidencial que representa a nuestro juicio, al juicio de los trabajadores, la CTA, mío, por un lado, el poder financiero internacional, con mucha presión sobre la Argentina, por los activos argentinos, por la deuda argentina, por el patrimonio argentino, por las tierras argentinas, y por otro lado un conjunto de grupos muy concentrados de la economía argentina, casi monopólicos, que entre los dos no siempre están de acuerdo, pero en esta oportunidad se han puesto, porque a veces hubo contradicciones entre el sector productivo y el sector financiero. Hoy no hay contradicciones porque querían avanzar ambos. Ellos hablaban de 3 generaciones de reforma, efectivamente, no sé si son 3 generaciones, en 3 sablazos importantes. El primero, una devaluación brutal de más del 120%, que eso, digamos, le genera una tasa de ganancia gigantesca a los que tienen posiciones en dólares, y porque licúa los salarios y licúa los costos nacionales. Un segundo sablazo con el DNU, que es más profundo, que es más permanente, más estructural, que tiene que ver con la regulación de la economía, la liberación para la venta de tierras, del mercado farmacéutico, la posibilidad de la privatización de los clubes de fútbol, un sinnúmero de reformas estructurales que jamás se hubiera podido pensar que eso podía ser materia de un DNU, y un tercer grupo de medidas que vienen ahora en base a la ley, a este proyecto de ley que envió al Congreso, que es casi una reforma constitucional. Con lo cual, ser esperanzado en torno a cómo va a vivir nuestro pueblo, que es lo que a mí me da esperanza, cómo va a vivir nuestra gente, cómo van a estar las trabajadoras y los trabajadores, yo no puedo ser, porque sé que del resultado de esas 3 cuestiones, lo que va a venir es mayor desocupación, caída del nivel de ingreso, caída del nivel de actividad, inflación y bandera de remate a mucho patrimonio nacional. O sea, no puedo estar esperanzado en base, si me posiciono del lado de los trabajadores, que es de donde estoy parado. Pero bueno, también la esperanza está cifrada en ese combustible que nos da la vida, de saber que tenemos motivos, ¿no? Motivos para vivir, motivos para nuestra existencia, y en mi caso, y en el caso de muchos y muchas compañeras y compañeros, no solo del movimiento obrero, de distintas representaciones, la esperanza va a estar cifrada en la capacidad de pelear contra estas cosas, como lo ha hecho nuestro país en 200 años, ¿no? Peleando primero contra un rey para independizarse, y después peleando contra gobiernos parecidos a los de Milei, o que representaban lo mismo de Milei, en este pasado reciente, cuando nos tocó dar batalla contra políticas neoliberales. ¿Crees que si no lo hacía Milei de esta forma era inviable hacerlo de otra manera? Todos estos DNU que yo no creo que haya que hacer estas cosas. Yo no estoy de acuerdo con la forma ni con el fondo. Creo que acá cuando se habla de diagnósticos, se ha instalado un diagnóstico falso, que el problema de la Argentina es el déficit fiscal. Y ojo que yo soy maestro de escuela y fui director de escuela y administro recursos en mi organización, y a mí no me gusta el Estado bobo. A mí no me gusta que se gaste un peso de más. Que si se está pagando para, no sé, que una persona corte el pasto, que no lo haga, o que si se está pagando un servicio, que no se preste. Eso estoy en contra del Estado bobo. Ahora, más allá de eso, se ha justificado
con digamos, cierto rasgo de Estado bobo que ha tenido, en algún caso, el Estado argentino o los estados provinciales o municipales, se ha justificado cierta medicina, que es el ajuste. El ajuste para reducir el déficit fiscal. Y el ajuste para los trabajadores. El ajuste para los trabajadores, y en realidad no es el fundamento de la situación de la Argentina. Porque esos 3 puntos, 3,8 que ha tenido de déficit la Argentina en los últimos años, principalmente vienen de la mano del déficit primario, la deuda. La escasez de dólares por la deuda. Deuda de 102.000 millones de dólares que nos trajo el ciclo 2015-2019 de la mano de Macri y Caputo. De la mano de Macri y Caputo, Griesa, ¿sí?, el Fondo Monetario, todo el poder financiero internacional le interesó volcar recursos en la Argentina que el 80% fueron a la fuga. Entonces, digamos, ese es el problema de Argentina. No tiene escala el problema de la persona que se le paga para cortar el pasto y no lo corta. No tiene escala. El problema de la Argentina es la falta de escasez de dólares, porque hay que pagar una deuda que ahora hay que pagarla en marzo-abril, 8.000 millones de dólares de vencimiento que no los tenemos, porque además nos peleamos con China. Exactamente. Además nos peleamos con China. No con Arabia Saudita, porque si era por las dictaduras, China es bastante más democrático que Arabia Saudita. Sin embargo, con Qatar y Arabia Saudita andamos bien, pero con China andamos mal. Bueno, bien. Después dicen que ellos no son ideológicos. Con lo cual, el problema de la Argentina es el problema de balanza comercial, el problema de déficit fiscal, es el problema principalmente del déficit primario, fruto de la deuda. Entonces hay que, desde ya, que hay que pelear contra el Estado bobo. Que algún bacheo se haga mal, que en alguna escuela no se trabaje como corresponde o en algún hospital no se haga lo que corresponde. Desde ya que hay que trabajar contra el Estado para que la prestación del Estado sea de altísima calidad, lo mejor que se pueda. Pero ese no es el problema de la Argentina. El problema estructural de la Argentina es el déficit primario, fruto de la deuda de Macri, Cavallo, Sturzenegger, Caputo, que ahora tienen su continuidad en el gobierno de Javier Milei. Me nombraste a algunas personas que son del pasado, pero claro, que ese pasado vuelve a ser presente y hasta un futuro próximo. Sí, yo veo al futuro repetir el pasado, decía el poeta, ¿no? Sí, Bersuit cantaba eso, es así. Yo veo en el futuro repetir el pasado. Eso, de alguna manera, bueno, está claro que históricamente ha sido así. Uno necesita gobiernos que defiendan al pueblo y el Estado, y está teniendo gobiernos que defienden intereses privados. Esto pasó muchas veces. Sí. Vuelvo a decir, pasó con el virrey, ¿sí?, que en vez de defender el pueblo y el Estado, defendía los intereses del virrey, y pasó con cada vez que tuvimos gobiernos antipopulares, en contra de su pueblo. Cuando decimos antipopulares parece una categoría ideologizada, no, en contra de los intereses del pueblo, de la gente, en contra de que los comerciantes vendan mejor, que los industriales les funcione su fábrica, que los chicos terminen la escuela, que los viejos y las viejas que cariñosamente tengan su jubilación. Entonces, tenemos gobiernos cada tanto, ahora es nuevamente uno, que en vez de representar el interés de las mayorías, ¿no?, del pueblo, de los trabajadores, de la nación, del Estado, defienden los intereses de las empresas que lo sostienen. Uno lee el decreto y es ya vulgar cómo se exponen, porque antes se cuidaban un poquito, ya no se cuidaron en nada. Venía Urnequian, le pedía los aeropuertos, después venía Macri y le pedía el fútbol, después viene Techín y le pide IPF. O sea, de afuera les piden las tierras. O sea, tenemos en la casa de gobierno, la casa que nos tiene que gobernar a todos, que contener a todos, una persona que responde a los intereses concentrados. Entonces estamos, la verdad, la defensa de nuestros intereses no está en la Casa Rosada en este momento. La defensa de nuestros intereses, y por eso Patricia Bullrich está en la calle, está en la organización y está en salir a la calle a disputar esas políticas, bueno, con la legitimidad social que te da la capacidad de movilización que nuestro pueblo tiene. ¿Y qué mensaje le das a cada uno de los trabajadores? Que hay que estar cerca de las organizaciones, debatiendo adentro, organizándose mucho, limando asperezas por discusiones secundarias. Hay muchas discusiones secundarias, ¿sí?, que vienen, son importantes atenderlas en su momento. Hoy hay una discusión principal que es
si vamos a permitir que, ya que tenemos un gobierno, una persona en la Casa Rosada que no representa nuestros intereses, si vamos a permitir que esa persona avance sobre nuestro derecho con esa legitimidad que le da haber sido el más votado. Nosotros creemos que tiene legitimidad para gobernar, puede generar un montón de políticas, pero en políticas que signifiquen regresividad en derechos del pueblo y de los trabajadores, nosotros tenemos que batallar para que no suceda. José, gracias por estos minutos y bueno, vamos a ir charlando. Va a ser un año duro. Sí, largo. Seguramente. Pero bueno, vuelvo a decir, lo decía Álvaro García Linera, la lucha, la organización son el combustible de nuestra vida, ¿sí? Y cuando nosotros cantamos que nada nos regalaron, que lo ganamos peleando, bueno, hoy es el momento de que una nueva generación de compañeras y compañeros pasen a la historia siendo parte de esas luchas que en el futuro vamos a disfrutar. Gracias, José, por estos minutos. No, gracias a vos. Por favor, con José Testoni, el secretario general que tiene la CTA Santa Fe, hablando sobre la realidad que vivimos hoy a nivel país en Santa Fe y lo que va a pasar seguramente en los próximos años con las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno nacional y cómo eso va derramando en cada una de las provincias de nuestro país, compartiéndolo aquí en Carmiel. Lo recomiendo.